16 vamos a ver este tema de enlaces y una buena manera de ilustrar o de introducir este tema, el enlace químico, es con esa imagen, con esa caricatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enlace implica una atracción que hay, pero en este caso entre los átomos. Esa atracción que va a permitir que los átomos se mantengan unidos, que en un momento dado esa interacción o atracción sea débil o fuerte, en un momento dado se pueda romper. Y el enlace lo definimos en función de eso, lo definimos como una fuerza de atracción que hay entre dos átomos debido a que se traslapan orbitales y se comparten electrones. Cuando hablamos de enlaces químicos, a veces hablamos de enlaces que pueden estar dentro de la molécula. Si nosotros decimos, por ejemplo, el sodio con el cloro, pues hay un enlace. O en el agua, el H con el O, pero hay dos enlaces porque hay dos hidrógenos. Y si hablamos de una molécula más grande como el sulfúrico, pues va a haber más enlaces porque hay más átomos. Pero estamos hablando en un momento dado de enlaces que hay entre los átomos de una molécula. Pero el enlace va un poquito más allá. A veces también hablamos de la interacción que tiene que ver una molécula con otra molécula distinta o con una molécula del mismo tipo. Pues, pero finalmente los enlaces son interacciones o atracciones definidos como fuerzas de atracción. En esta parte decimos que el traslape de orbitales es el empalme y es más o menos pensar, por ejemplo, cuando hay burbujas de jabón, que cuando dos burbujitas se pegan y se fusionan y entonces dejan de ser dos esferas perfectas, entonces aparecen ya pegadas. Decimos que cuando hablamos de enlaces, hay dos tipos de enlaces, los acabo de describir. Los que suceden dentro de la molécula se llaman intramoleculares y los que se dan entre moléculas que se llaman intermoleculares. Entonces yo voy a hablar de todos los tipos, en especial de los intramoleculares. Decimos que los enlaces en función del par de electrón o los pares compartidos, generalmente decimos, comparten un par, por lo tanto le llamamos enlace sencillo o simple, o comparten dos pares, o sea, 4 electrones, se le llamamos doble o 3 pares triple. Eso es simplemente una categorización en función de las líneas o de los electrones. La que más nos interesa de la clasificación de enlaces es esta, y esa depende de la electronegatividad. El enlace lo vamos a clasificar como iónico, como covalente polar y como covalente no polar. Pues una vez revisados esos enlaces, principalmente los de la categoría derecha, vamos a hablar de cómo las moléculas se atraen entre sí, porque se generan puentes de hidrógeno, se generan interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de dispersión para moléculas que son insolubles en agua, como las fuerzas de Van der Waals o las de London, y por último el enlace metálico. Es decir, cuando hablamos de las últimas, las que están en color morado, decimos que esas permiten que una molécula pueda interactuar con una de otra naturaleza. Por ejemplo, decimos, podemos entender mejor por qué el agua disuelve la sal o por qué el agua y el aceite no se llevan bien. Ese tipo de interacciones donde cuando comparten afinidades, pues son solubles una en otra, pero cuando no, pues son inmiscibles o son insolubles. Entonces, toda esta cuestión de enlaces nos va a permitir definir al enlace, pero también a la molécula, y vamos a hablar principalmente de su característica, que es la solubilidad. Entonces, los dos grandes temas serían enlaces dentro de la molécula o intramoleculares, y en ese sentido decimos que es simple cuando se comparte un solo par de electrón. Y a la vez este puede ser simple, se llama enlace simple, pero covalente simple se refiere a que ambos átomos aportan un electrón, como en el caso del cloro de sodio. O también se le llama covalente coordinado cuando uno de los dos es el que aporta el par. Se enlazan, pero uno de los dos aportó los dos electrones. Le llamamos enlace doble. Cuando vemos esa doble le llamamos ligadura o enlace. Esas líneas que escribimos nosotros a veces lo expresamos como ligadura o enlace. Entonces decimos, en el primer caso tenemos un carbono doble oxígeno, que en la familia orgánica las conocemos como las cetonas, o la que sigue a la derecha, que nos representa un compuesto orgánico también, que le llamamos alqueno u olefina, y entonces decimos que esos dobles enlaces son típicos en la familia orgánica. Y también tenemos en esa categoría general de los números de enlaces que se dan entre dos átomos al triple. El triple que está en el principio en un alquino
En este caso es el ejemplo del acetileno, que se usa en soldadura, pero también la tenemos en inorgánica, en el cianuro, ese compuesto tóxico, cianuro de sodio, tenemos carbono triple nitrógeno, o tenemos en el nitrilo nitrógeno triple nitrógeno. No importa quién con quién se una. En general decimos que cuando hay una ligadura es un enlace simple, una doble ligadura enlace pues es un doble enlace, o cuando hay tres pues triple enlace. Donde tenemos que entender que cada vez que vemos una rayita o un enlace, la manera de simbolizar el enlace hay un par de electrones, por lo tanto, si nosotros observamos los de abajo con tres rayitas, significa que entre ellos están compartiendo un total de 6 electrones o 3 pares de electrones. Esa es una clasificación nada más visual, no tiene otra relevancia en química. La segunda categoría, donde hablaba de enlaces covalente no polar, polar y iónico, obedece a una propiedad periódica llamada electronegatividad, que decíamos que era la propiedad que tenía que ver con la fuerza de atracción que ejercía un átomo sobre el par electrónico de enlace. Es decir, cuando se evalúa esta propiedad, tiene que estar enlazado. Y decir, está enlazado y compartiendo electrones, pero ¿con qué fuerza los atrae? Y esa fuerza relativa la manejamos en una escala de 0 a 4. Entonces, en función de esa fuerza o de esa electronegatividad, nosotros hacemos una clasificación que está en esta tabla. Entonces decimos, imagínense el flúor, que es el más electronegativo, cuyo valor es 4, con un metal, generalmente anda en el orden de 1. Cualquiera de los metales anda alrededor de 1, sobre todo metales alcalinos y alcalino-térreos. Entonces, suponiendo que el flúor se une a un metal y nosotros tenemos un valor de 4 o una fuerza de atracción de 4 contra una fuerza de atracción de 1. Si tú ves la diferencia que hay en los valores o la resta, sería 4 menos 1, la resta o la distancia o la diferencia es 3. Entonces, en la clasificación con la parte derecha aparece un triángulo, lo que llamamos el delta o el cambio o la diferencia, es como una simple resta, ¿no? Y n significa electronegatividad. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, la diferencia de electronegatividad sería de 3 y no es otra cosa que una resta. Entonces, cuando tú estableces un enlace y ves sus electronegatividades y ves la distancia que hay o la resta, lo vas a meter en esta categoría, en esta tabla. Entonces, en el ejemplo donde les pongo un metal con electronegatividad 1 con el flúor electronegatividad 4, nos da una delta de electronegatividad igual a 3. Ese enlace queda clasificado como enlace iónico. ¿Por qué? Porque un enlace iónico es aquel que tiene un delta entre los átomos enlazados mayor 1.7. A partir de 1.7 ya es iónico. Más o menos así vamos a entrar en la clasificación de este tipo de enlaces. Bueno, recordando la electronegatividad, en la tabla tomé algunos ejemplos y vemos aquí, por ejemplo, el potasio, 0.82, y si nos vamos hacia arriba, 0.98. Y en general vemos que los del grupo 1 son menores a 1 o en el orden de 1, su electronegatividad. De hecho, se dice que son poco electronegativos, pero también existe el concepto contrario, también se les llama electropositivos, como electropositivos son buenos, que habla más o menos de la capacidad de ceder. También vemos aquí arriba el hidrógeno, pero el hidrógeno que tiene el doble de electronegatividad es un elemento atípico. ¿Atípico por qué? Porque él en condiciones normales ambientales es un gas. Los metales son sólidos. Él no comparte características metálicas, en realidad es más no metal que metal. Entonces decimos, por eso es atípico. Entonces la electronegatividad es una propiedad más que lo distingue de sus compañeros de grupo. Y mientras el litio, sodio y potasio reaccionan con el agua, él no lo hace. Mientras que el litio, sodio y potasio tienen puntos de fusión por debajo de 100 grados, por ejemplo, funden muy fáciles, son demasiado blandos, los cortamos con un cuchillo, etcétera. Pues el hidrógeno no comparte esas propiedades. Fuera de ahí, y estoy hablando de él porque es importante reconocerlo, como en el grupo 1, con valencia más 1, pero que es atípico. En lo general decimos los del grupo 1 son electronegatividad de 1, excepto hidrógeno. Pero luego nos vamos al grupo 2 y vemos el mismo comportamiento. Empezamos con el calcio de 1, el que más o menos se ilustraba con el flúor ahorita, pero si nos vamos hacia arriba hasta el berilio, pues aumenta la electronegatividad. Lo que estamos viendo es que al ir hacia arriba, esa propiedad aumenta. Como también si nos vamos a la derecha, en el caso del litio, del nivel o periodo 2, empezamos litio, berilio y nos vamos al oxígeno y vemos cómo aumentó mucho la electronegatividad. Está en el orden de 3.5 para el oxígeno. Y si nos vamos más a la derecha, llegamos al 4, que es el del flúor. Entonces vemos cómo
la electronegatividad también aumenta cuando vamos hacia la derecha, de tal manera que el elemento que nos representa con mayor electronegatividad es el que está más arriba y más a la derecha, porque aquí excluimos a los gases nobles. Los gases nobles son de baja reactividad, prácticamente no reaccionan, entonces hablamos del grupo 7 cuando hablamos de la reactividad y el elemento que representa la esquina es el flúor. Es decir, el flúor es el elemento más electronegativo. Si nos vamos hacia abajo, disminuimos. El azufre sigue teniendo electronegatividad alta. Y si nos vamos más a la derecha, pues aumenta. Inclusive si hacemos una comparación en diagonal de un elemento del grupo 4 con un elemento del grupo 5, el oxígeno con el cloro, por ejemplo, vemos que el oxígeno está más arriba, pero el cloro está más a la derecha. Entonces decimos, si estamos comparándolos a ellos, para un no metal es más electronegativo el que está más arriba con respecto al que está más a la derecha. Uno tiene 3.1, más o menos 3.2 y el otro 3.5. Tratando de redondear y el valor genérico que se maneja para ellos. Bueno, pero en general decimos, los que están cargados hacia el flúor tienen valores altos y los que están cargados del otro lado hacia los metales pues tienen valores bajos. Y esto no es cuestión de memoria, es cuestión nada más de tener las tablas. Esos valores son los que usamos para clasificar a los enlaces. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del hidrógeno grupo 1, un electrón de valencia, o el carbono, elemento grupo 4, con 3 formas de escribir su estructura de Lewis, decimos que cuando estos se combinan, en realidad formamos la molécula orgánica más pequeña, que es el metano, un combustible, un hidrocarburo, compuesto formado exclusivamente por carbono e hidrógeno, y entonces decimos que necesita 4 electrones, pues el hidrógeno o cada uno de los hidrógenos se lo aporta. De tal manera que entendemos que esa molécula es CH4 porque el carbono necesita 4 electrones y estos se los dan 4 hidrógenos. De ahí que las valencias son las que aparecen en rojo. El carbono acepta 4, el hidrógeno individualmente cede 1. Esta escritura de las valencias es, en algunos ejemplos, es al revés. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a escribir las positivas a la izquierda. Pero en la química existe una nomenclatura que es más tradicional, que prevalece sobre unas que son sistemáticas o son normadas como la UPAC. Se siguen escribiendo como desde antes se escribían, entonces seguimos escribiendo metano CH4. Aunque les repito, en las familias cuando veamos nomenclatura vamos a intentar que las positivas estén a la izquierda. Pero aquí lo importante, lo relevante es que donde vemos la compartición de electrones, decimos que va a haber 4 enlaces. ¿Por qué? Porque cada carbono acepta un electrón de cada uno de los hidrógenos. O sea, la estructura de Lewis nos debe de llevar a este arreglo o esta conformación le llamamos. Le llamamos propiamente estructura, porque cuando los tenemos, como están abreviados aquí CH4, a eso le llamamos fórmula. La fórmula del metano es CH4. Pero la estructura lo que implica es ponle las ramificaciones o los enlaces. Ahora aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente. ¿Cuántos enlaces hay? 4, pero ¿cuántos enlaces distintos o tipos de enlaces? Solamente hay uno. ¿Por qué? Porque solamente tienes el enlace carbono-hidrógeno. Todos son igualitos. En ese sentido decimos que si nosotros evaluamos las electronegatividades individuales de los átomos, vemos arriba cómo el carbono tiene 2.6, entendiendo que el valor es el primero de la columna derecha del cuadrito, tiene 2.55, le ponemos aquí 2.6, y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. El valor es 2.6 para el carbono, es más electronegativo ligeramente que el hidrógeno 2.2. Pero el delta lo que implica es qué tan fuerte o quién se lleva o quién se aproxima o quién se roba los electrones. Y para un enlace definido como no polar decimos no, prácticamente el par electrónico queda bien compartido. Entonces decimos que este enlace es un enlace covalente no polar que lo vemos desde la clasificación que está arriba a la derecha en la tabla. Ahora, ¿pero qué implicaciones tiene que el enlace sea no polar? Uno, si el enlace es no polar, entonces toda la molécula, porque son 4 enlaces no polares, toda la molécula es no polar. Y esa característica de apolaridad o no polaridad son lo que nosotros decimos que las hace insolubles en agua. Esas sustancias son los tipos aceites y grasas, todo ese tipo de sustancias que poseen enlaces no polares, cuando tú tienes carbonos, hidrógenos. Bueno, otro tipo de ejemplo que vamos a manejar aquí es cuando tenemos al calcio con sus estructuras de Lewis unidas al azufre.
Uno que necesita dos para completar el octeto y el otro que los posee. Entonces decimos que la formación molecular es muy sencilla. El calcio aporta 2 electrones al azufre. Decimos que este es un enlace simple llamado covalente coordinado. Pero el número de enlaces es 1, porque lo que se comparte son 2 electrones, con las valencias que tenemos ahí. Para el sulfuro de calcio, por lo tanto, decimos, tenemos un solo enlace. Ahora, ¿qué tipo de enlace? Porque como sea ese enlace, así va a ser la molécula. Entonces decimos, el calcio del grupo 2A tiene electronegatividad de 1, mientras que el azufre es no metal, pero tiene una electronegatividad relativamente alta, no tan alta como el oxígeno, que tiene 3.5. Pero aquí decimos, la diferencia nos marca un 1.6 y corresponde a la categoría de polar. Muchas veces pensamos que todas las sustancias formadas por metal y no metal son iónicas, ¿no? Y depende de esta característica. Entonces decimos, casi está en el límite para ser iónica, le faltó muy poquito, ¿no? Pero comparte más características polares. Nos da una idea de que puede ser soluble en agua, pero no mucho, muy soluble, porque no es iónico. Entonces, si el enlace es polar, pues decimos que esta molécula tiene esa característica de polaridad. Entonces decimos, estamos hablando de un enlace covalente polar por su delta, porque su delta cae en el rango de 0.5 a 1.7. Ahora, si agarramos el calcio y lo combinamos con otro no metal como el cloro requiere un electrón, por lo tanto se requieren 2 cloros para tomar los 2 electrones del calcio. Ahí están las valencias del cloro de calcio y tenemos aquí que tenemos 2 enlaces. Ese es cuando hacemos el análisis de tipo de enlace en base a la electronegatividad, basta tomar a uno porque los dos son iguales. Como resulta ese va a ser el otro, entonces decimos el calcio es 1 y el cloro 3.1 y aquí es donde estamos viendo ilustrado un delta mayor a 1.7. Entonces arriba en la escala si se fijan estamos manejando la primera decimal. Si tú tienes 0.4, o sea, en los límites es no polar. Si tienes 0.5, 1.7 es polar. Pero cualquier número superior a 1.7, estamos diciendo 1.8, 1.9, etcétera. Entonces decimos que en este caso decimos el enlace es iónico. Y otra vez, ¿qué implicaciones tiene? Pues los iónicos son los que agarran cargas positivas y negativas, los que se forman cationes y aniones, los que son solubles en agua, etcétera. Si el enlace es iónico, la molécula va a ser también iónica. O sea, es decir, los enlaces definen a la molécula y con ello la solubilidad que tienen. Ahora, si vemos un ejemplo un poquito más elaborado de una molécula ternaria, decimos, nosotros podemos construir esta molécula que centra el cloro con 4 oxígenos. La molécula se llama perclorato de sodio. Entonces aquí sería el análisis de cuántos enlaces distintos tiene. En el caso del perclorato de sodio, que lo tenemos ahí, decimos, el cloro tiene 4 enlaces porque tiene unido a 4 oxígenos. Cada vez que tienes unido a un átomo, pues es un enlace. Pero el oxígeno de la izquierda está unido tanto al cloro como al sodio. La pregunta para ustedes es, ¿cuántos tipos de enlaces hay en la molécula? 2. 2. Muy bien. El número total de enlaces es 5, las 5 rayitas que vemos, pero el número distinto que hay es 2. Entonces lo que hay que hacer es analizar a los diferentes tipos, es decir, nada más vamos a hacer 2 análisis. El primero es el enlace cloro-oxígeno, y ahí ya me adelanté con los valores. Si sacamos de la tabla los valores individuales de electronegatividad, el delta nos da 0.4 y según la tabla es un enlace no polar. Entonces, el perclorato de sodio tiene 4 enlaces iguales no polares. Pero si analizamos el otro, decimos el oxígeno es muy electronegativo comparado con el sodio y ahí sí nos da un delta muy grande. El oxígeno jala demasiado fuerte el par electrónico que termina ionizando toda la especie. Y entonces decimos que ahí está un enlace iónico y por lo tanto tendríamos 2 tipos de enlaces. O sea, no solamente 2 tipos por el tipo de átomo que se une con el otro, sino 2 tipos de enlaces también con respecto a la clasificación. Tenemos 4 enlaces no polares y el otro iónico. Bueno, les he de decir que esta molécula es soluble en agua, muy soluble en agua. Y eso habla más o menos de una prevalencia. Aquí no es cuestión de promediar cuántos con cuántos. Lo que pasa en esta situación de enlaces es que un solo enlace iónico tiene predominio sobre muchos no polares. O sea, a pesar de que hay 4 no polares,
el enlace iónico puede predominar sobre 4, 5, 6, a veces hasta 7 enlaces. Y a pesar de que haya muchos de los no polares, habiendo un solo iónico, la molécula se comporta como iónica. O sea, quien define la naturaleza de una molécula como esta es el enlace iónico. Lo mismo va a pasar cuando haya polares y no polares. Un enlace polar basta para predominar sobre varios no polares. Esos detalles los vamos a ver después. Pero de la entrada decimos, en la práctica es muy simple. Tú quieres saber qué naturaleza tiene una sustancia, intenta disolverla en agua. Si no se disuelve, entonces muy probablemente sus enlaces son no polares. Si se disuelve en agua, entonces tienes que pensar en la posibilidad de que tiene enlaces polares o enlaces iónicos. Y entonces esta sustancia es soluble en agua. Bueno, más o menos sería la idea de la clasificación de los enlaces con respecto a electronegatividades en base a una resta. Luego decimos, ¿qué pasa cuando yo tengo una molécula diatómica como el hidrógeno, una molécula como el oxígeno, una molécula como el nitrógeno? La pregunta sería, ¿creen ustedes que estas sean solubles en agua? Entonces lo que tenemos que hacer tenemos que considerar para lo que estoy preguntando es decir, ¿cuál es su característica? Aunque es un enlace simple, doble o triple, decimos, ¿cuáles son los valores de electronegatividad? Los que sea, pues el hidrógeno tiene 2.1, el oxígeno 3.5, el nitrógeno 3.0, pero ¿qué pasa cuando sacas el delta de ese enlace sencillo, de ese enlace doble, de ese enlace triple? Pues va a ser cero, porque vas a restar el valor de uno con el mismo, pues te va a dar cero. Y entonces todos esos enlaces, ya sean sencillos o múltiples, pues son no polares. Y entonces los enlaces que son no polares, pues son insolubles en agua. Es una de las generalidades que hay con respecto a los enlaces. Estas sustancias son gaseosas, pero tienen muy baja solubilidad en agua. Es prácticamente insolubles. Entonces se dice que porque su delta es cero, porque están uniéndose dos átomos iguales, entonces decimos que los enlaces son covalentes no polares. Bueno, será la generalidad para los enlaces que se dan dentro de la molécula. Ahora, ¿qué pasa con las interacciones o enlaces que se dan entre las moléculas? En esa generalidad yo quiero resaltar mucho al agua y la sal porque nos dan los principios generales de iones y de moléculas o solventes polares. En la parte de arriba nos estará representando la ionización. El cloro jala tan fuerte que termina llevándose el electrón y ionizándose como anión. Entonces abajo tenemos ilustrado cómo en la estructura de Lewis del cloro de sodio, el punto azul, pues termina llevando el cloro. Cuando vemos en el centro la diferencia de electronegatividad es 2.1, por lo tanto queda clasificado como iónico, porque es mayor a 1.7. ¿Qué pasa? Y es algo muy especial en el enlace iónico. ¿Qué pasa? Resulta que cuando se rompe el enlace, porque el electrón se va con el cloro, se cargan los átomos y se forman los iones. Decimos que esas cargas son fuertes, le llamamos cargas reales. Y aparentemente el enlace se rompe. Y aparentemente ya no hay enlace, pero sucede algo muy curioso con el enlace iónico. Resulta que una vez cargados se atraen y la atracción es muy fuerte. Es el cloro se carga porque le roba el electrón al sodio y se carga una carga en este caso real y eso les hace que se unan, que se atraigan. Es algo similar a que el divorcio, se separan, pero después la mujer sale embarazada. Sí, siguen en una interacción, ¿verdad? No es bueno el ejemplo, pero aparentemente están divorciados, pero no, se están atrayendo muy fuertemente, a pesar de que hicieron un rompimiento. Entonces decimos, la sal sabemos que es muy soluble en agua, es de las sustancias más solubles en agua. Entonces, para entender esos procesos de cargas y de solubilidades, voy a usar el ejemplo del agua. Entonces decimos, nuestra referencia de entrada ahorita es que el cloro de sodio forma un enlace iónico. Ahora, si el enlace es iónico, pues la molécula es iónica. Estoy hablando de solamente una especie, una molécula. Pero si hablamos más allá, que es la sustancia, lo que nosotros vemos, lo que nosotros usamos en la cocina, estamos hablando que también es iónica. Por lo tanto, decimos, los enlaces definen a las moléculas y las moléculas a las sustancias. Vamos a una escala macro. Bueno, decimos, el agua, por su parte, tiene dos enlaces porque es hidrógeno que le da un electrón por un lado y el hidrógeno que le da por otro. Entonces lo vamos a representar de esta manera. Cada par electrónico donde se enlaza, pues es una línea, o una línea equivale a dos electrones. Entonces quedan en el oxígeno algo que llamamos pares de electrones sin compartir. El oxígeno los tiene, pero no los está compartiendo. En este caso, en el agua juegan un papel muy importante.
En el caso del agua decimos el delta es 1.4, que está dentro de 0.5 y 1.7. Por lo tanto, el enlace queda clasificado como polar. Pero lo que tenemos que entender es qué significa esa polaridad. Y por eso les decía, hay una polarización, lo que implica que el enlace no se rompe. Simplemente los electrones se aproximan más al oxígeno por ser este el más electronegativo y entonces adquiere una pequeña carguita. Una pequeña carguita que no es muy fuerte, pero suficiente para generar un cambio en toda la molécula, en toda la sustancia. La molécula no es planar como las sustancias en general, tienen tercera dimensión, aunque muchas de ellas pueden ser planares porque su enlace así las ordena como una línea, pero en la mayoría no, tienen volumen, tienen tercera dimensión. Entonces, una manera de visualizar al agua es como un dipolo. ¿Por qué? Porque si las cargas parciales donde están los H's, que es parcialmente deficiente, son positivas, pues los H, si tú los consideras de un solo lado, pues por ahí puedes decir, la molécula en lo general forma un dipolo porque hacia los hidrógenos se carga positivo y hacia los oxígenos o pares no compartidos negativo. Pero les digo, esta nos va a servir para ciertas ilustraciones, para no tener que hacer cosas más complicadas. Pero la realidad es que la polarización genera en cada enlace dos cargas, una positiva y una negativa. Y esa representación nos conviene más el arreglo en tercera dimensión del tetraedro. El tetraedro nos sirve mucho porque es el mismo arreglo que tienen la mayoría de las moléculas, como el metano que hace rato les decía, el metano tiene ese mismo arreglo de tetraedro. Solamente que aquí en los vértices, aquí hay pares de electrones, en el metano serían 4 hidrógenos. Bueno, aquí lo interesante es, les decía, que el agua se polariza con 4 polos y eso justifica porque una molécula de agua con otra molécula de agua se atrae. Y a eso le llamamos una interacción o una fuerza, más comúnmente llamado puente, lo que llamamos puente de hidrógeno. Y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque si esos puentes no existieran, el agua sería un gas en condiciones ambientales. De hecho, si nosotros vemos las características del H2S, el azufre es un elemento que le sigue al oxígeno. Del grupo 6 es el oxígeno, luego el azufre, luego el selenio. Entonces el azufre también tiene una molécula de dos H's, se llama ácido sulfídrico, H2S, pero ese no genera polarización y no genera puentes de hidrógeno. Por lo tanto, no genera esas atracciones entre otras moléculas de ella misma, entre otras moléculas de ácido sulfídrico. Y por lo tanto es gas a temperatura ambiente. Entonces tiene otras propiedades completamente distintas al agua. Y la explicación o justificación de por qué el agua tiene todas sus propiedades, entre ellas punto de fusión, ebullición, su densidad, inclusive su tensión superficial, y podemos seguir describiendo. Todas las propiedades del agua se las debe a su puente. Ahora decimos, si tú quieres evaporar agua, porque la tienes en estado líquido, lo que tienes que hacer es romper esos 4 enlaces. En el momento en que los rompes, con cinética, con temperatura, las dejas sueltas y el agua se escapa, se vuelve gas. Entonces el puente de hidrógeno nos justifica muchas de las propiedades o cualidades del agua. Entonces recuerden que puentes de hidrógeno es una atracción que hay entre donde hay cargas negativas con el hidrógeno. Ojo, el puente de hidrógeno no es exclusivo del agua. Lo pueden formar moléculas de amoníaco, por ejemplo. ¿Qué necesitas para un puente de hidrógeno? Necesitas un hidrógeno con una carga parcial positiva y luego que se atraiga con un par de electrones que tenga una carga parcial negativa. Y les digo, ese par de electrones con carga parcial negativa no necesariamente es de un oxígeno, puede ser de otro elemento. Entonces hablamos de que la sal es iónica y que el agua es polar y que el agua puede formar tetrapolos. Pero es mucho más fácil a veces imaginarse el agua dipolo, sobre todo para ese concepto que queremos decir ahorita, que es la disolución. Cuando nosotros disolvemos la sal en el agua y entonces se va a generar un tipo de interacción entre ambas. Entonces, para mí es mucho más fácil que el tetrapolo representar el dipolo, pero entendiendo que el dipolo sería como una resultante, como una sumatoria de cargas. ¿Por qué el dipolo? Porque decimos que cuando tú tienes al cloro de sodio con esas cargas fuertes, se separaron de alguna manera como iones, pero una vez cargados se atraen muy fuertemente. Cuando tú los pones en agua, lo que va a pasar es que el agua va a rodear a los iones. El agua, por ejemplo, ahí estoy poniendo los dipolos alrededor del átomo ionizado de sodio, es decir, del catión sodio. Es como el sodio está cargado positivo con deficiencia de carga porque perdió un electrón,
Entonces la molécula de agua lo va a rodear, pero lo va a rodear desde su parte negativa. Y su parte negativa viene siendo los pares de electrones, porque está polarizado de esa manera. Entonces, para no escribir el tetrapolo y cada uno de los elipses ahí me representa una molécula de agua, es mucho más fácil escribirlo así. La molécula de agua o cada molécula de agua está representada por un elipse. Y al cloro, en este caso al anión cloro que le llamamos cloruro, pues lo contrario, es una carga fuerte, es una carga real que atrae a todas las pequeñas carguitas de agua que está representada desde el lado positivo por los hidrógenos. Entonces, a todo ese proceso que ocurre entre los iones y las moléculas polares de agua se le llama la solvatación. Y esas interacciones de cargas es lo que nosotros decimos eh, que se le debe la propiedad de que los iones queden bien protegidos o suspendidos o disueltos, que sean fluidos, que puedan moverse. Haz de cuenta que se desentendieron un poquito de su contraión, del contrario, y ahora se fluyen o se mueven libremente en la molécula, en la sustancia agua, en su medio acuoso, y entonces se comportan ya como electrolitos. Son sustancias que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Pero todo ese fenómeno de disolución es a lo que nosotros llamamos la solvatación. La solvatación, por lo tanto, es el proceso en el cual los iones son rodeados o son solvatados, decimos, por las moléculas de agua. Entonces, se está dando un tipo de atracción electrostática entre iones y los dipolos o los tetrapolos de agua. Eh, Ahora voy a brincar un poquito a otro tipo de interacción. Ya no es el dipolo carga de iones o la solvatación que ocurre en el agua de los iones, sino voy a hablar de otro tipo que hace rato los mencioné como dipolos inducidos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos a esta molécula, que es el monóxido de carbono, de inicio tienen doble enlace. Pero decimos, el enlace lo caracterizamos a pesar de que haya dos como individual. Como es uno, pues el otro va a ser lo mismo. Entonces vemos que sus valores de electronegatividad nos dan un delta 1 y eso lo categoriza como polar. Y eso implica a eso que le vemos el signo ahí como una D doblada, es el símbolo delta. Algo similar, a eso nos simboliza también una parcialidad, una manera de decir delta, como el triangulito, es este símbolo, pero aquí lo que nos quiere decir es parcial o pequeño. Entonces decimos, si uno pone carga más y menos, sin nada más que eso, pues puede pensar que es una carga real como en el sodio, como en el cloro. Aquí no, sí son cargas, pero no son grandes, son chiquitas, entonces le ponemos ese símbolo de parcialmente o carga parcial. Y carga parcial positiva, pues al lado del átomo que es menos electronegativo, el que se quedó deficiente, porque el oxígeno al ser más electronegativo jala más cerca de él los electrones. Por eso se carga hacia ese lado negativo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros decimos cómo se comporta esta molécula? Pues con respecto a otras moléculas que sean iguales, pues van a atraerse las cargas contrarias. Quiere decir que desde la carga parcial negativa va a ser atraída a otra molécula mediante un tipo de acción que le llamamos interacción dipolo-dipolo. Entonces, cuando decimos que tenemos una molécula polar, igual que en agua, pero el agua le llamamos puentes de hidrógeno, pero en general, si no tú tienes una molécula polar o polarizada, se va a atraer con ella misma o con otras igual que ella mediante un tipo de interacción llamada dipolo-dipolo. Entonces, en general es lo que se dice como interacción dipolo-dipolo. El hecho de que las moléculas se polarice hace que en ellas mismas tenga afinidad y tenga un tipo de interacción o atracción relativamente fuerte. Entonces se mantienen unidas. O lo mismo con otras, si tienes una molécula polarizada y le pones otra que la quieres disolver en ella y también está polarizada, pues van a generar un tipo de interacción dipolo-dipolo con una distinta. Ahora aquí tenemos una situación de el de arriba tiene un delta de 1, por lo tanto enlace polar y va a polarizarse, pero el de abajo al ser una diatómica es no polar. ¿Qué va a pasar? Como esa está polarizada y la otra no, lo que va a pasar es que la polarizada va a inducir a que la otra, que no tenía polarizaciones y que no tenía ningún tipo de carga, al ser un enlace no polar, se polarice. Es un tipo de inducción, por lo cual decimos, no tenía cargas, pero ese oxígeno que está negativo hizo que el enlace se polarizara. Le permitió al otro hidrógeno jalar un poquito más fuerte, dejar al hidrógeno positivo y entonces generar una interacción.
No es la molécula diatómica de hidrógeno polar ni un tipo de carga, pero momentáneamente, debido a una inducción, puede hacer una molécula que induzca la polarización. Y es lo que estamos diciendo. A pesar de que una molécula no sea dipolo, se puede inducir. Y una vez inducido, o sea, una vez dicho, ok, intenta tu hidrógeno del lado derecho jalar carga para que me dejes al hidrógeno izquierdo deficiente de carga y entonces que genere una interacción conmigo. Estoy hablando como oxígeno, ¿no? O sea, yo voy a tener una interacción con ese hidrógeno, pero el hidrógeno del otro lado tiene que polarizarse negativo y hacer una especie de secuencia. En general decimos que un dipolo puede unirse a una molécula no polar, pero siempre y cuando se dé esta inducción. Y por último, es alguna de las situaciones que vamos a manejar mucho más específicamente en otras materias. Decimos que este tipo de molécula que tiene muchos enlaces carbono-carbono, en este caso un hexano, eso nos puede representar un hidrocarburo grande, nos puede representar una grasa, un lípido, etcétera. Decimos, estos tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, todos ellos son no polares. Si los enlaces, todos los que tenga son no polares, la molécula es no polar y no es soluble en agua, porque el agua solamente disuelve lo polar y lo iónico. Pero estas moléculas tienden a ordenarse y a empalmarse con ciertas interacciones. Entonces, a pesar de que una molécula que está representada a manera de zigzag, cada extremo y cada vértice aquí es un carbono. Entonces empezamos y contabilizamos, hay 6 carbonos. En un momento dado, los enlaces y las moléculas se polarizan por alguna situación. Hay una situación de que los electrones se cargan más hacia un lado que hacia el otro. Y entonces la molécula puede polarizarse de manera espontánea y demasiado rápida. Pero ese tipo de inducción o situación de polarización que puede sufrir también una molécula no polar hace que si tiene una molécula al lado, también le induzca una polarización. Y así sucesivamente. Entonces estas moléculas tienden a empalmarse mucho y así como están de zigzag, a ponerse de manera compacta y finalmente el tipo de atracción que generan entre ellas, este tipo de interacción intermolecular, finalmente también se justifica en base a un tipo de polarización momentánea. Ese tipo de polarización es mucho más débil, mucho más rápida, pero ese tipo de polarización permite también que las moléculas no polares entre sí se atraigan. Y a eso le llamamos las fuerzas de Van der Waals, y aquí también entra la categoría de dispersión, las fuerzas de London, etcétera, que las tocaríamos en otro momento. Y por último, el enlace metálico. Los metales tienen en común que tienen los núcleos de los átomos, en el caso de una barra, de una lámina, de un alambre, que tienen en común que se ordenan de tal manera que los electrones quedan dispersos, como sueltos. Y a eso se le llama el enlace metálico. Es una disposición de núcleos positivos rodeado por una masa o densidad electrónica que le llaman el mar de electrones o nube de electrones. Dice, los metales están organizados de tal manera que los electrones quedan libres a fluir, a conducir corriente, a ser, digamos, dúctiles y maleables, porque no están tan fuertemente atraídos, sino más bien flexibles a compartir electrones.